Imaginen esto un momento. Es marzo de 1997. Una mansión en California. Y adentro, 39 personas. Todas vestidas igual, sin vida. Creían que estaban, a punto de subirse a una nave espacial. Una imagen, impactante. Dio la vuelta al mundo. Hoy vamos a explorar la historia, las creencias de Heaven's Gate. Para entender este caso, que es bastante complejo, nos vamos a basar en distintas fuentes. Hay resúmenes históricos, reportajes de la época de Time, Wired, CBS 8, también análisis que se hicieron después y hasta los propios materiales del grupo, los que dejaron en línea. Y como vamos a tocar el tema del suicidio, lo haremos con mucho respeto. Es importante recordar que existen recursos de apoyo para quien los necesite. Bien, vamos a intentar desentrañar esto. La meta no es solo repasar qué pasó, sino entender el porqué. ¿Quiénes eran los líderes? ¿Qué creían exactamente? ¿Cómo lograron esa cohesión tan fuerte? Y algo muy relevante hoy, ¿qué nos enseña sobre la dinámica de grupos? Y la influencia ideológica, sobre todo pensando en cómo usaron Internet, que eran pioneros en eso. Todo esto arranca en los 70s. Ahí se cruzan Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, y al poco tiempo adoptan esos nombres, Doe y T, y empiezan a buscar seguidores. Se veían a sí mismos, o eso dicen algunas interpretaciones, como los dos testigos del apocalipsis bíblico. Es interesante, ¿sí? Cómo construyen esa identidad dual, casi mística, desde el principio. Tienen una primera fase, digamos, del 70 al 76 más o menos, donde reclutan gente de forma más abierta, más pública. Pero después hay un giro. Se vuelven mucho más cerrados. Adoptan un estilo de vida, casi monástico, muy aislados del mundo. ¿Y qué pasa con ellos dos, con los líderes? Ahí hay un punto de inflexión clave. En 1985 muere Bonnie Nettles, T, y esto deja a Marshall Applewhite, a Doe, como el único líder, con autoridad absoluta, visible. Es muy probable que esa ausencia, consolidara su control de una forma que antes no tenía. Quizás alteró bastante la dinámica, incluso la doctrina del grupo. Ya no había un contrapeso, digamos. A ver, entremos en sus creencias. Porque eran una mezcla muy particular, ¿no? Parece que mezclaban cosas del cristianismo con algo de teosofía. Que para quien no sepa, es una corriente mística, busca un conocimiento directo de lo divino, a menudo fuera de las religiones tradicionales. Y a todo esto le sumaban una dosis fuerte de ufología, o sea, creer en ovnis, vida extraterrestre. Exacto. La idea central de ellos era que el planeta Tierra estaba a punto de ser, reciclado, o limpiado, o destruido. Y la única forma de salvarse, en su visión del mundo, era graduarse. Ese concepto es fundamental. ¿Graduarse? ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué implicaba? Significaba ascender, alcanzar lo que llamaban el siguiente nivel evolutivo por encima del humano. Y para llegar a esa meta, imponían un ascetismo extremo, un estilo de vida muy, muy estricto. ¿Cómo era esa vida? Pues vida comunitaria muy regulada, todos vestidos igual para borrar la individualidad. Exigían cortar lazos con la familia, amigos, con cualquiera fuera del grupo. Incluso llegaron a promover la castración voluntaria entre algunos hombres. Buscaban suprimir la sexualidad por completo. Veían el cuerpo simplemente como un vehículo, un contenedor temporal que había que abandonar para pasar a ese supuesto nivel superior. Esa idea del cuerpo como un simple vehículo, desechable, suena como un pilar para entender lo que pasó después. Y mencionabas la vida estricta. ¿Cómo funcionaba ese control en el día a día? Funcionaba a través de lo que los expertos llaman dinámicas de grupo de alta demanda o de alto control. Controlaban prácticamente todo: el tiempo de los miembros, sus interacciones, el acceso a información de fuera. Introdujeron un lenguaje propio, con términos como vehículo para el cuerpo, claro, nivel superior, los de abajo para la humanidad corriente. Esto crea una barrera con el exterior, ¿sabes? Y refuerza la identidad del grupo. Incluso se metían con la identidad personal. Totalmente. Les daban nombres nuevos. Muchos terminaban en Odi. Eso ayudaba a borrar el pasado de cada uno. Promovían una estética andrógina, cortes de pelo parecidos, ropa unisex,
Buscaban minimizar las diferencias de género, reforzar la idea de ser seres por encima de lo humano. El objetivo final era lograr un desapego total del yo anterior, de la identidad previa, y forjar una identidad nueva, colectiva, totalmente fusionada con el grupo y sometida a Duru. Su relación con la tecnología, con Internet específicamente, que en los 90, apenas empezaba a usarse masivamente. Sí, eso es fascinante, y los diferencia de muchos otros grupos de esa época. Fueron auténticos pioneros digitales. A mediados de los 90 ya tenían sitios web bastante elaborados, donde exponían su doctrina. Usaban los foros de noticias de aquel entonces como Usenet, que eran, los ancestros de los foros de discusión y redes sociales de ahora. Ajá. Los usaban para diseminar sus ideas apocalípticas y, claro, para intentar atraer nuevos miembros. Y no solo para predicar, ¿verdad? ¿Tenían hasta una empresa online? Exactamente. Crearon una empresa de diseño web. Se llamaba Higher Source. Y esto fue una jugada muy inteligente. Servía para dos cosas, ¿no? Ah, ¿sí? Por un lado, les generaba ingresos. Les permitía financiar su vida comunal, mantenerse un poco autosuficientes, aislados. Y por otro lado, les daba una fachada de normalidad, de respetabilidad hacia afuera. Parecían un grupo de profesionales de la informática. Claro. Vemos cómo usaron una tecnología nueva, no solo para el proselitismo, sino también para sobrevivir económicamente y para la cohesión interna. Es muy llamativo para un grupo con creencias tan esotéricas en esa época. Y que ese sitio web original todavía exista, mantenido por exmiembros. Es casi un monumento digital, una cápsula del tiempo de Internet. Definitivamente. Se ha convertido en un caso de estudio de, podríamos llamarlo arqueología digital. Preserva la estética, el mensaje de un grupo tan particular justo antes de su final trágico. Y ese uso de la tecnología, esa estructura de control tan fuerte, esa doctrina del vehículo desechable, todo parece que converge hacia el evento que los hizo tristemente famosos. Marzo de 1997, Rancho Santa Fe, San Diego. Sí, ahí se produce el suicidio colectivo. 39 miembros. Lo hicieron convencidos de que sus almas, al dejar sus vehículos, sus cuerpos, serían recogidas por una nave espacial. Una nave que, según ellos, viajaba oculta detrás del cometa Hale-Bopp, que justo era visible en el cielo en esas fechas. La conexión con el cometa fue como el catalizador final. Los detalles son, escalofriantes por lo metódico, por cómo lo planearon todo. Absolutamente. La planificación fue meticulosa. Y eso revela la profunda convicción y disciplina que Applewhite había logrado imponer. El método fue una mezcla de fenobarbital, un sedante muy potente, con pudding o compota de manzana, y vodka, para que fuera más fácil tomarlo y disimular el sabor. Y luego, para asegurarse, usaron bolsas de plástico para asfixiarse. Lo hicieron en 3 oleadas. Los que quedaban ayudaban a los siguientes antes de quitarse la vida a ellos mismos. Y la puesta en escena también era muy significativa, ¿no? Muy significativa, sí. Todos llevaban uniformes idénticos. Ropa oscura, zapatillas deportivas Nike, el modelo Decade, todas iguales. Algunos incluso llevaban parches en las mangas. Ponía Heaven's Gate Away Team, equipo visitante de Heaven's Gate. Como en Star Trek. Exacto, una referencia clara a Star Trek y sus equipos de exploración. Buscaban la máxima uniformidad, borrar cualquier rastro de individualidad, hasta en la muerte. Y es importante recordar también que en las semanas siguientes, un par de exmiembros que ya no vivían con ellos también se suicidaron, lo que subraya el impacto psicológico tan profundo y duradero que tuvo esta ideología. Cuesta entender cómo se llega a ese punto. ¿Qué atraía a la gente? ¿Por qué se unían a Heaven's Gate? ¿Qué tipo de personas eran? Las fuentes sugieren que Marshall Applewhite, though, proyectaba un carisma considerable y sobre todo una convicción absoluta en su mensaje. En un mundo que para muchos puede parecer confuso, caótico, vacío de sentido, él ofrecía respuestas. Respuestas aparentemente claras, un propósito definido y un fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo elegido, especial. Ofrecía como una salida, una transformación. Soledad, esa sensación de no encajar. Es común que personas en momentos de vulnerabilidad, transiciones importantes,
la pérdida de alguien, aislamiento social, sean más receptivas a estos mensajes totalizantes, que parecen ofrecer una respuesta para todo. Aquí la psicología debe jugar un papel clave, imagino. Fundamental. Vemos cómo funcionan mecanismos como la disonancia cognitiva, es decir, cómo los miembros ajustaban sus creencias cuando las profecías de los 70 no se cumplían. En lugar de cuestionar al líder o la doctrina, encontraban formas de reinterpretar los hechos para que encajaran, siempre bajo la guía de Applewhite, claro. Perdían el pensamiento crítico. Exacto. Hay una erosión gradual del pensamiento crítico. A medida que el líder reinterpreta la realidad y desacredita las fuentes externas, los miembros van perdiendo la capacidad de evaluar la información por sí mismos. Se forma lo que se llama una identidad totalizante, donde el grupo y su ideología se convierten en el único marco de referencia. Absorben por completo la identidad del individuo. Y en ese contexto, resignificar el suicidio es clave. Absolutamente crucial. Lograron que dejara de verse como autodestrucción. Lo transformaron en su discurso interno en una graduación, una salida del vehículo, necesaria y positiva para alcanzar un plano superior. Esta resignificación semántica y conceptual fue lo que permitió derribar las barreras morales y psicológicas que normalmente impedirían algo así a escala grupal. No se veían a sí mismos como suicidas, se veían como viajeros ascendiendo a otro nivel. Si ponemos Heaven's Gate en contexto con otros casos trágicos similares, pienso en Jonestown o los davidianos en Waco, ¿qué similitudes o diferencias destacarías? Es una comparación útil, sí. Aunque el resultado fue trágico en los tres, hay diferencias importantes en las dinámicas. En Jonestown, en Guyana, 1978, murieron más de 900 personas. Ahí parece que hubo un nivel mucho mayor de coerción física directa. Sobre todo al final. Fue más caótico, más forzado, para muchos. En el caso de los davidianos de Waco, en Texas, 93, el final fue un asedio, un enfrentamiento violento con las autoridades que terminó en un incendio y 76 muertes. Heaven's Gate fue distinto en eso. Sí, en Heaven's Gate, aunque el control psicológico era inmenso, el acto final no fue producto de una confrontación externa, ni parece haber tenido el mismo nivel de coerción física interna que Jonestown. El énfasis estuvo mucho más en la preparación ideológica, en la aceptación voluntaria, aunque fuera fruto de años de adoctrinamiento, del acto final como una transición, planificada, deseada, hacia ese siguiente nivel. O sea que la metodología del control y el camino hacia el final fueron distintos. Exacto. Nos muestra que los llamados cultos o grupos de alta demanda pueden tener caras muy diferentes y usar estrategias distintas. Pueden tener enfoques políticos, religiosos apocalípticos, ufológicos, terapéuticos, pero a menudo comparten mecanismos de fondo, de control, de manipulación. A la luz de esta tragedia, ¿qué lecciones podemos sacar? ¿Hay señales de alerta que puedan ayudar a identificar estas dinámicas grupales peligrosas? Heaven's Gate ilustra de forma dolorosa varias señales de alerta que los estudios sobre grupos de alto control han identificado una y otra vez. Una de las más claras, el aislamiento progresivo. Presionar a los miembros para que corten lazos con familia, amigos, con cualquiera fuera del grupo que pueda ofrecer una perspectiva crítica. Otra es el desarrollo de un lenguaje propio. Una jerga interna que sirve para reforzar la identidad del grupo y, a menudo, para descalificar o demonizar a los de afuera, los de abajo, las fuerzas luciferinas. La figura del líder también es central, ¿no? Por supuesto, la exigencia de obediencia absoluta, incuestionable. A un líder que se presenta como infalible, carismático, poseedor de una verdad única. Esa es otra señal clave. Y esto suele ir de la mano con pedir sacrificios personales cada vez mayores. Entregar dinero, propiedades, renunciar a carreras, descuidar la salud y, al final, entregar la propia identidad. Y un elemento crucial, como vimos, es la reinterpretación del daño, del sufrimiento, incluso de la muerte. Cuando un grupo empieza a presentar actos dañinos o autodestructivos como algo positivo, necesario, espiritualmente elevado, purificación, liberación, graduación, esa es una bandera roja muy, muy seria. ¿Y qué se puede hacer frente a esto? Bueno, fomentar el pensamiento crítico desde jóvenes. Enseñar a cuestionar la información, a identificar tácticas de persuasión coercitiva. Y sobre todo, mantener redes de apoyo social sólidas, diversas,
fuera de cualquier grupo único. Estar conectado con diferentes personas y perspectivas es una de las mejores defensas contra el aislamiento y la influencia indebida. Para ir cerrando, podríamos decir que Heaven's Gate fue como una tormenta perfecta, ¿no? Un líder carismático y controlador, un grupo de seguidores aislados, vulnerables en distintos grados. Una doctrina sincrética muy particular que ofrecía respuestas totales. Un uso pionero de la tecnología para sus fines. Y esa reinterpretación radical del sentido de la vida y la muerte, que culminó en esa tragedia colectiva. Sin duda. Y aunque es doloroso revisitar estos eventos, es valioso hacerlo. Nos ayuda a entender mejor las dinámicas de grupo, que son complejas, los mecanismos de la influencia ideológica, el poder de las narrativas. Nos permite reconocer señales de alerta tempranas y subraya la importancia vital del pensamiento crítico, de la autonomía personal y del apoyo comunitario, en un mundo lleno de mensajes que compiten por nuestra atención y lealtad. Y nos deja una última reflexión, quizás un poco inquietante. Heaven's Gate usó la frontera digital de su época, ese Internet temprano, para sus fines. Hoy vivimos inmersos en un ecosistema digital infinitamente más complejo, omnipresente, poderoso. Lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿qué nuevas formas, quizá más sutiles, más difíciles de detectar, podrían adoptar las creencias extremas y las dinámicas de grupo de alto control en los entornos digitales de ahora y del futuro? Pensemos en las cámaras de eco de las redes sociales, en las comunidades que se forman en realidad virtual, en el anonimato de la red. Son espacios donde el aislamiento físico puede coexistir con una conexión grupal virtual muy intensa, y donde la construcción y la manipulación de identidades puede ser mucho más fluida, más opaca. Es sin duda algo sobre lo que vale la pena seguir reflexionando.